Para poder explicar de mejor manera cómo opera OCPF multiárea en sus versiones 2 y 3, disponibles para IP versión 4 y IP versión 6 respectivamente, vamos a trabajar sobre esta topología práctica que ustedes también tienen disponible para poder descargar e ir ejecutando a lo largo de esta sesión. Las instrucciones de este laboratorio son bastante simples. En primer lugar tenemos que configurar OSPF versión 2. Luego vamos a implementar OSPF versión 3 y posteriormente vamos a realizar algunos ajustes que se nos piden para poder, valga la redundancia, ajustar y afinar algunos detalles de funcionamiento del protocolo que nos van a permitir entender un poco mejor cómo opera en términos generales. Para eso tenemos aquí nuestra topología funcionando y voy a traer las consolas. Aquí están todas las consolas de los routers. Voy a bajar esto un poquito para que sea más fácil, más amigable. Entonces vamos a partir con la primera parte de las instrucciones, que es configurar OSPF versión 2. Esto es para IP versión 4. Entonces el punto 1.1 nos dice levantar OSPF entre todos los routers de la topología y verificar conectividad entre todos los extremos, ¿ya? Para hacer esto tenemos que pensar que esto está dividido en áreas. Entonces tenemos aquí el área 70, área 0, área 10 y finalmente el área 20 abajo. Entonces vamos a partir configurando en primer lugar el área 0, que es nuestro backbone, que es lo que tradicionalmente configuramos cuando utilizamos OSPF. Ya vamos a asumir que los enlaces entre los routers están operativos. Los probamos si funcionan. Entonces, para levantar OSPF vamos a trabajar aquí con router OSPF 1. Voy a definir manualmente el router ID por un asunto de comodidad. Siempre me gusta identificar de mejor manera los routers para poder seguirles el rastro en la base de datos de OSPF. Router 1 en este caso tiene dos redes conectadas y voy a definirlas como 192.168.0.0. Uno es máscara 30, como pueden ver aquí, y el otro es 4 con máscara 30. Entonces aquí tengo dos opciones. O defino esto con este comando, área 0, y luego implemento la misma secuencia de comandos con la subred 4. O bien, si es que quiero, también puedo definir esto como un bloque único y sumarizar ambos, definiéndolo de esta manera. También es válido porque en este caso lo que yo estoy diciendo es que voy a activar dentro de router 1 todas las interfaces que coincidan con esta combinación de IP y wildcard. Como ya sabemos, el último octeto de la wildcard nos indica que al estar todos los valores binarios en 1, nos va a permitir seleccionar todas las IP cuyo último octeto vaya cambiando. Entonces, como en este caso las interfaces FAS1.0 y FAS1.1 tienen bloques que están dentro de esa selección, inmediatamente se van a activar. ¿Ya? Es un asunto de comodidad, solamente para mostrarles a ustedes que también se puede utilizar el comando network de esa manera. Ahora, en el resto de la topología lo que voy a hacer es activar el comando network en base a la combinación exacta de wildcard respecto a la máscara que trae la interfaz. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque en los exámenes de certificación normalmente se exige que se haga de esta manera cuando tocan ejercicios prácticos. Entonces ya tenemos configurado OSPF en router 1. Ahora vamos a ir a router 2. Voy a configurar aquí router OSPF 1 también. Router ID 2. Voy a declarar la red 0 en el área 0. Esta que está aquí, está dentro del área 0. Y también tengo la red 12 en el área 0. Vemos que inmediatamente formó la adyacencia con el router 1. Y fíjense algo, en el caso de router 2, yo definí que la interfaz 1.0 y 1.1 que tienen este direccionamiento IP, las ingresé al área 0 con este comando. Sin embargo, la interfaz giga00 que está aquí, que tiene la IP 70.1, está en el área 70. Entonces, para poder definir esta área, nuevamente recurro al comando network 70.0
Vamos a utilizar la máscara inversa solamente. Y aquí vamos a decir que esta red está en el área 70. Y eso así de simple. Con eso he configurado una VR que está en el área 0 y en el área 70. Vamos ahora a router 3. Aquí está nuestro router 3. Si configuro la interfaz 1.0, aquí, bueno, debería entrar router SPF1. Vamos a definir este número para el router ID. Voy a declarar la red 12 y en este momento, al declarar esta red de aquí, ya va a formar una adyacencia con router 2 porque este router ya está enviando mensajes hello hasta acá. ¿Sí? Por lo tanto, va a levantar la adyacencia en cualquier momento. Mientras tanto, voy a declarar el enlace que va hacia router 4. Ahí levantó nuestro proceso de adyacencia con router 2. Y al igual que en el caso anterior, acá este router 3 tiene una interfaz que es la que tiene la IP 20.1 que está en el área 20. Por lo tanto, vamos a decir que nuestra interfaz con la IP 20 la vamos a declarar en el área 20. Y eso es todo. Ahora vamos a router 4. Vamos a ver algo. Como router 3 ya está enviando mensajes hello aquí a través de la interfaz faz 1.1, también router 1 los está enviando porque publicamos esas rutas en OSPF hace unos momentos. Entonces, podemos comprobar esto con el comando debug IP OSPF y podemos ver aquí, de entre todas las opciones que tiene, podemos simplemente indicar que nos muestre los hellos que están llegando al router 4 y si esperamos un poco, porque recuerden que esto se envía cada 10 segundos, debería aparecer en pantalla los hello que se están enviando desde los vecinos. Para eso vamos a habilitar el proceso SPF primero. Y vamos a definir el router ID. Y vamos a crear la adyacencia entre router 4 y router 1 al indicar la siguiente combinación. Ahí vemos que inmediatamente al ingresar el comando network, nuestro router envió un mensaje hello, enviando hello a la dirección 224.0.0.5 desde la IP 6, que es la que corresponde a esta interfaz. Y aquí se recibió un hello desde el vecino también, y se envió ahora un saludo inmediato hasta que se produjo la transición. Bien, aquí se están enviando mensajes hello desde R4 hacia R1 y todavía nos envían de R4 a R3 a través de la interfaz faz1.1 porque no he ingresado el comando que habilite esa interfaz. Entonces, si habilito esta interfaz, ahora vamos a ver que se van a empezar a enviar hellos a través de la interfaz 1.1 y eventualmente el router 3 va a responder el hello si es que pasa el proceso completo de adyacencia. Puede que haya habido un problema aquí con router 3 o no. A ver, vamos a ver. Es probable que la interfaz esté abajo. Veamos si es que llegamos con un ping primero hacia nuestro vecino 10. Ahí sí. Y si vemos show IP o SPF neighbor, vemos que solamente tenemos relación de R4 hacia router 1. Voy a desconectar el debug y vamos a verificar por qué no ha subido la adyacencia entre router 3 y router 4. Entonces aquí vamos a ejecutar show run. Vamos a seleccionar solamente las opciones de OSPF en la configuración. Vemos que está definido el bloque completo y en el caso de router 3
Aquí está la configuración y claro, en este caso, aquí cometí yo un error, si ustedes pueden ver, porque en router 3 efectivamente la subred que tenemos conectada aquí es la 08 y yo declaré la 04. Por eso que no se estaban enviando mensajes hello. Por lo tanto, esto es muy simple de arreglar. Router CPF1, tomamos este comando, lo negamos y ahora, copié mal. Entonces, nuevamente, lo voy a escribir mejor manualmente. Voy a declarar el bloque 8 y ahí sí va a comenzar a levantar la adyacencia, efectivamente, y aquí se muestra que la adyacencia con router 3 está formada. Por lo tanto, si yo veo a mis vecinos, show IP o CPF neighbor, veo que router 4 ya tiene una adyacencia con router 3 y con router 1. Me falta todavía en router 4 declarar la área 10. Declaramos la red 192.168.10.0 en el área 10. Bien, hasta este punto tengo configurado router 1, 2, 3 y 4 y entre ellos tenemos full conectividad. Nos faltan configurar los router terminales. Vamos a partir con router 7. Router 7, habilitamos OSPF1. Recuerden que el número 1 corresponde simplemente a un proceso local, no tiene necesariamente que coincidir con los demás routers de la red. En este caso voy a declarar la red 192.168.70.0 con máscara 30 y esto está en el área 70. Oh, perdón, esto es 3, ahí sí. Ahí acabo de levantar la adyacencia contra el router 2 y además tengo que declarar la interfaz loopback que tengo creada en R7 para simular una LAN. Entonces vamos a declarar 192.168.70.128 y la máscara 25. Aquí en realidad esto es 127 de forma inversa. ¿Ya? Si ustedes no se quieren complicar la vida, pueden declarar el bloque completo y va a funcionar de todas maneras. Oh, no es área 0. Esto no es área 0. La costumbre me hizo caer. Lo negamos y decimos que es el área 70. Ahí sí. Entonces, en este caso, router 7 ya he agregado la loopback al proceso SPF, por lo tanto, él ya debería estar publicando hacia R2. Vamos a ver si router 2 ve la loopback en su tabla de enrutamiento, que vendría siendo la IP 70.129. Claro, aquí vemos que efectivamente está la 70.129. Noten un detalle. Aun cuando router 2 aprende el bloque 129, lo aprende con una barra 32, mientras que la configuración IP de esas interfaz loopback es 25, y lo podemos comprobar en router 7 viendo show interface. Veamos la interfaz loopback 0. Aquí vemos que la máscara completa no es en realidad 32, sin embargo OSPF la aprende como 32. Pueden ver ustedes aquí. Eso sucede siempre que se trabaja con una loopback en OSPF. La manera de solucionar esto es muy simple. Para ello ingresamos a la interfaz loopback correspondiente en router 7 y decimos IP OSPF network type y le vamos a decir que se trata de una interfaz point to point. Bien. Ese es un pequeño tweak que se le hace al protocolo para hacerle creer que en realidad esto no es una interfaz loopback, sino que se trata efectivamente de una interfaz point to point. Por lo tanto, aquí transcurrió algún tiempo, debería ahora sí mostrar la máscara correspondiente. ¿Ya? Eso es solamente un detalle cuando se trabaja con interfaces loopback. Para nuestro ejemplo nos va a servir para normalizar respecto a la información que nos envían los routers. Vamos ahora a continuar con router 5, donde tenemos que ejecutar prácticamente la misma secuencia. Router CPF1, router ID 5 y vamos a declarar
en este caso el bloque 10.0 con el área 10, va a subir la adyacencia con router 4, y mientras tanto voy a declarar también el mismo ejemplo la loopback de router 5. Si vamos a router 4 y verificamos cómo se aprendió la interfaz loopback, vemos que aquí tenemos la IP70, en este caso estábamos viendo la 10, que es la que nos interesa, todavía no la aprende este router, está en proceso de aprendizaje. Aquí aprendió la 129 con máscara 32, por lo tanto en router 5 tenemos que ir a la interfaz loopback y decirle que para el proceso OSPF en realidad utilice un network type point-to-point. Y finalmente nos está quedando aquí router 6, donde levantamos OSPF, definimos el router ID como siempre y declaramos la red en el área 20. Aquí, para ahorrar tiempo, voy a declarar el bloque completo y ese va a incluir ambas interfaces, tanto la interfaz Giga 0 como la interfaz Loopback. Van a ver que subió la adyacencia y router 3 ya debiese haber aprendido ambas interfaces, tanto la 20 0 con máscara 30 como la 20 128 o 129. La 20 está aquí. Nuevamente el problema de la loopback, IP OSPF Network Point to Point, y con eso se soluciona, y ya ahora la red lo que va a hacer es mostrar inmediatamente la red 20 como corresponde. Aquí está, ahí está la subred 128 máscara 25. Bien, hasta este punto tenemos configurado OSPF en toda la topología, por lo tanto podríamos alcanzar los extremos. Para hacer una prueba simple voy a probar enviando un ping desde la loopback de R7 hacia la loopback de R5. Eso para probar la conectividad de extremo a extremo. Entonces voy a enviar un ping hacia 192.168.10.129, que corresponde a la loopback de R5, desde mi propia interfaz loopback. Y vamos a ver que efectivamente tenemos ping. Podemos ejecutar incluso una traza de tipo IP para definir cuál es el camino que tomamos para llegar hacia ese destino. Vemos que se va a través de la 70.1, que corresponde a router 2. Luego toma el camino de la 0.1, que es router 1. Luego se va a la 0.6, que es router 4. Y luego la 10.2, que es router 5. Así que ya tenemos enrutamiento hacia allá. Para probar simplemente hacia el otro extremo, voy a probar también enviando un ping hacia la IP 20.129, que es la loopback de R6. Y vemos que llegamos sin problemas, y la traza lo que nos muestra es que se va a través de la 71, luego a través de la 13, ahí está la IP 13, y luego la 22, que corresponde a la interfaz Giga 00 de router 6. Por lo tanto, hasta este punto tenemos todo configurado sin ningún problema y vemos que tenemos comunicación interárea. Veamos el caso de router 7. Si yo consulto la tabla de enrutamiento, voy a pedir que me muestre solamente los mensajes aprendidos por OSPF. Vean lo que nos arroja. Tenemos todas estas rutas aprendidas por OSPF con la O, y algunas de ellas nos dicen IA. IA significa interárea, quiere decir que tanto la red 00 como la 04 se encuentran fuera del área donde el router 7 está operando, que es el área 70. De hecho, estas IA son resultado de los LSA de tipo 3 que se enviaron desde los distintos ABR hacia, en este caso, router 7. Si nosotros consultamos la base de datos Show IP OSPF Database, vamos a ver
que esta base de datos es un poco grande, pero aquí se nos muestra cuáles son los LSA de tipo router, que son, recuerden, los LSA1, los de tipo NET, que son los LSA de tipo 2 generados por por un router designado. Luego tenemos los Summary, que son los LSA de tipo 3, y son esos solamente los que vemos. Entonces, lo que nosotros tenemos que asociar es lo siguiente. En la base de datos, las LSA de tipo 1 que tenemos aquí corresponden a los mensajes desde el router 2 y el router 7, que son router 2 y 7, que están dentro de la misma área. ¿Bien? Ahora, los demás que están acá, que son la red 0, la red 04, 08, 02, etcétera, que corresponden a todos los bloques que están fuera del área 0, vienen aprendidos a través de las LSA llamadas Summary Net Link State, que son las LSA de tipo 3. Insisto, si nosotros vemos esto aquí, en la tabla de enrutamiento, vamos a ver que los que coinciden con estos LSA de tipo Summary, por ejemplo este bloque aquí 00, lo agrega a la tabla de enrutamiento con una IA, que quiere decir interárea. Bien, así que por ese lado podemos decir que concluimos el punto 1 y de acuerdo a la topología, y vemos conectividad en todos los extremos. Ahora, vamos a permitir que todos los routers tengan acceso a Internet propagando por medio de OSPF una ruta por defecto instalada en router 1. En router 1, vamos a asumir que este router tiene salida a Internet y para ello debe propagar una ruta por defecto hacia todos los demás routers de la topología. Si vemos la tabla completa de enrutamiento en router 7, vamos a ver que en ningún caso tenemos una ruta por defecto. Por lo tanto, no podríamos, en teoría, salir a Internet. Para ello, vamos a ver que router 1 sí tiene una ruta estática por defecto que está apuntando a una interfaz null, simplemente para hacer el ejemplo. De hecho, podemos ver aquí en la configuración, tenemos una ruta por defecto apuntando a una null, ya que aquí queremos simular solamente. De todas maneras, lo que tenemos que hacer es propagar esta ruta por defecto a todos los demás routers. En el caso de router 2, por ejemplo, vemos que aquí tampoco tenemos una ruta por defecto. Si quisiéramos salir a Internet, tendríamos que instalar esa ruta por defecto. Esto se hace de manera muy simple. Para eso ingresamos al proceso router SPF1 y le decimos default information originate. Con este comando lo que vamos a hacer es propagar la ruta existente. Ahora, este comando también tiene la opción de poner la palabra always. Hay una pequeña diferencia entre default information originate y default information originate always. Cuando ocupo la primera opción, el router va a publicar una ruta por defecto a sus demás routers internos solamente si es que esa ruta existe en R1. Bien, en el caso de nosotros tenemos la ruta configurada manualmente, por lo tanto existe. Ahora, con la palabra always vamos a generar una ruta por defecto independiente de que router 1 la tenga existente o no. ¿Vean? Es una pequeña diferencia. En nuestro caso basta y sobra con default information originate porque ya vimos que la ruta por defecto existe. Entonces, en este caso, volvemos a configurar o a consultar la tabla de enrutamiento de router 2 y debería haber aparecido la ruta por defecto. De hecho, ahí estaba. Y vemos que aquí está, a través de CPF, ruta por defecto, que es asterisco, externa de tipo 2, ¿sí? Con una distancia administrativa 110 y una métrica 1. Y esa misma ruta se debe haber propagado a los demás routers. Veamos el caso del router 7, vemos también que aquí está la ruta por defecto ahora. Veamos en router 3, también está la ruta por defecto, en router 4 también, y así en todos. Ahora, fíjense que esta ruta por defecto está siendo enviada de tipo E2. La ruta E2 externa de tipo 2 significa simplemente que con la métrica que se genera aquí, ¿sí? Esa métrica no va sumando el costo hacia los enlaces finales. No es un costo acumulativo. Vean ustedes que
el costo de esa red siempre es 1, independiente que yo estoy posicionado en el router 4 o estoy en un router más lejano como el router 5. Si consulto la tabla de enrutamiento nuevamente, vamos a ver que siempre la métrica es 1. Eso es porque por defecto CPF propaga las rutas externas como tipo 2, es decir, no suma las métricas. Si quisiésemos sumar las métricas de cada enlace, entonces vamos a cambiar esto a E1, ¿ya? Particularmente, si vamos nuevamente a router 7, recuerden que vimos aquí la base de datos, y en esta base de datos teníamos los LSA de tipo 1, LSA de tipo 2, LSA de tipo 3, ¿sí? No teníamos LSA de tipo 5, pero ahora que nosotros inyectamos una ruta externa y la propagamos a través de OSPF, router 7 debería ver esa ruta por defecto como un LSA external, que son de tipo 5. Vamos a consultar el comando showip OSPF database nuevamente y vamos a ver que ahí está la LSA de tipo 5. Incluso se nos envió una LSA de tipo 4 que nos indica quién es el ASBR. La LSA de tipo 4 nos indica que el dispositivo con el router ID 1111 es el ASBR y que yo lo encuentro a través del router 2. Y este router nos está publicando una ruta por defecto que viene marcada como tipo 5 y por eso que cuando consulto la tabla de enrutamiento la veo como E2. Bien, así que esa ruta de tipo 5 está enviándose desde acá, mientras que todas las demás vienen marcadas como tipo 3, que son interárea. Con eso ya hemos concluido, al menos con el punto 1.2. Vamos a configurar el área 70 como stab area, o área stab, para aquí evitar que lleguen las LSA de tipo 3. Para poder comprender cómo funciona esto, entonces veamos el área 70, router 7. Si yo veo la tabla de enrutamiento completa de CPF, vemos que este router está aprendiendo todos estos bloques a través de OCPF interárea y esos vienen marcados, como ya veíamos, como LSA de tipo 3 o también conocidas como summary. ¿Sí? Entonces nosotros al declarar esta área como stab, lo que vamos a hacer es que vamos a prohibir los LSA de tipo 5 que vienen aquí, ¿ya? Este LSA de tipo 5 ya no lo deberíamos ver al declarar el área stab, pero los demás sí deberían seguir existiendo en la base de datos de OSPF. ¿Cómo declaramos un área stab? Para eso tenemos que ingresar a todos los routers que pertenecen a esa área. Vamos a ir primero al ABR, que es router 2. Dentro de OSPF vamos a decir que el área, se me olvidó, 70, adivinen, va a ser de tipo stab. Y eso es todo. Ahora, se cayó la adyacencia con router 7, ¿sí? Y no va a volver porque resulta que necesitamos que los dos routers estén sincronizados y configurados ambos como stab. Para eso ingresamos nuevamente aquí y decimos que el área 70 va a ser stab. Ahora tenemos que esperar un poco, levantó la adyacencia y consultemos ahora nuestra base de datos. Vemos que aquí tenemos el tipo 5 y de todas maneras, pero esto es al revés. En este caso, la ruta por defecto que teníamos anteriormente sigue siendo publicada, pero fíjense que ahora cambió y me dice que es interárea. Ya no dice que es externa de tipo 2. Y eso es porque el área stab bloquea los LSA de tipo 5. ¿Sí?
Originalmente, este LSA de tipo 5 que propagamos aquí a R2 lo envió también como 5, pero al declarar esta área como stub, ya no se puede transitar LSA de tipo 5, por lo tanto este ABR me envía esa información como tipo 3 inter área. ¿Bien? De hecho aquí dice cuáles son las rutas de tipo interárea y me parece también que la ruta por defecto es ahora de tipo interárea. Entonces con eso nosotros cumplimos con el punto de que el área 70 se declare como stub o stabiaria. Ahora, el área 10 que tenemos acá, tenemos que declararla como total stabiaria. Entonces vamos a ver en contraposición cuál es la diferencia entre el área stub o stabiaria respecto a la total stabiaria. Declaramos en primer lugar que en nuestro router 5, bueno, antes de configurar vamos a revisar, ¿sí? Vamos a revisar la tabla de enrutamiento. Vemos aquí todas las rutas que son aprendidas por OSPF. En router 5 vemos que tenemos todas estas rutas, también tenemos la externa de tipo 2, las rutas interáreas. En el momento que definamos esta área como stub, al igual que el área 70, esta ruta va a desaparecer ya que el LSA de tipo 5 no va a estar permitido, por lo tanto se va a cambiar por una interárea. Vamos a hacer eso inmediatamente. Entonces el área 10 va a ser de tipo stub. ¿Ya? También se declara así. Y el área en el router 4, que es el ABR, router OSPF1, puede declarar que el área 10 también es de tipo stub. Exactamente como lo hicimos en el área 70. ¿Ya? Aquí se va a resetear la adyacencia, hay que esperar que suba. Ahí subió. Y al igual que en el caso del área 70, si consultamos la tabla de enrutamiento, vemos que ahora la ruta por defecto cambió, ya se trata de un LSA de tipo 3 y las demás las sigo viendo. En este momento tenemos el área 10 configurada como área stub, pero lo que nos están pidiendo es que sea un área total stub, totalmente stub. Lo que va a provocar eso es que los LSA de tipo 3 que vienen de las otras áreas, aquí al declarar las total stub van a estar bloqueados, van a estar prohibidos. Por lo tanto el router 4 va a reemplazar todas esas LSA de tipo 3 únicamente por LSA, en realidad por una ruta por defecto. Para declarar eso, estábamos dentro del comando aquí, área 10 stub, dentro del, este es el router 5, tengo que ir al router 4, y para convertir un área stub en una total stub, lo que hay que hacer es que únicamente en el ABR, que en este caso es router 4, al comando área de stub que habíamos escrito originalmente, tenemos que agregarle la combinación no summary. Esto quiere decir que no voy a permitir las LSA de tipo summary o LSA de tipo 3. Y al hacer esto, he convertido esta área 10 en total stub. Ahora, si nosotros vemos la tabla de enrutamiento, vemos que se redujo total y absolutamente a una única ruta por defecto. Ya no están las otras rutas interáreas, desaparecieron. Y esta sigue siendo marcada interárea. Si consulto la tabla, la base de datos, digamos, de OSPF, vamos a ver que no hay ninguna, bueno, la única ruta que aparece como summary LSA de tipo 3 es la ruta por defecto, pero las demás desaparecieron. Total Stub elimina las LSA de tipo 5 y las LSA de tipo 3. Y aún así, yo debería tener conectividad de extremo a extremo. Vamos a probar. Voy a enviar un ping a la loopback de R7 desde mi propia loopback en R5. Y vemos que efectivamente llegan los paquetes. Ahora, si le seguimos la traza, vemos que desde router 5 saltamos a la IP 10.1, después salta a la 0.10, que es la de abajo, luego salta a la 0.14 y luego salta a la 72, tal como sucedía en un principio. La diferencia es que al agregar estos tipos de áreas estamos reduciendo la tabla de enrutamiento al máximo posible.
Ahora, debemos configurar el área 20 como NSSA. El área 20, van a ver lo sencillo que es configurarla como NSSA. Voy a tratar de correr un poco esta imagen para que nos quede más cómodo la visualización. Aquí. Al declarar esta área 20 como NSSA, lo que tengo que hacer es ir a router 3, declarar en OSPF1 que el área 20 va a ser de tipo NSSA y en el otro router 6 digo que el área 20 va a ser también NSSA. Y eso es todo. Es así de simple. Lo que va a hacer este efecto es que se va a comportar igual que un área stub. NSSA es sinónimo de stub. La diferencia es que va a permitir inyectar una SBR dentro de esta red para poder enviar LSA de tipo 7 si es que así lo quisiéramos. Entonces, como esto es una NSSA, yo aquí ya debería haber filtrado también los LSA de tipo 5 que venían desde la ruta externa. Si vemos la tabla de enrutamiento, vemos que aquí no he aprendido ninguna ruta por defecto, y eso es porque se filtró efectivamente la ruta que venía desde arriba. ¿Ya? Y la base de datos, vemos que no tiene ninguna LSA de tipo 5. Ahora, si yo eventualmente quisiera, como medida adicional, más allá de las instrucciones de este lab, agregar esta área como total NSSA, es decir, que desaparezcan los LSA de tipo 3, lo único que tendría que hacer es ir a la ABR y poner no summary. Al mismo comando, área 20 NSSA, no summary. Y en ese caso, en el RACA6, ahora vamos a ver que deberían, al cabo de un tiempo, desaparecer, no desaparecer. Veamos. Ahí sí, ahí desapareció. Solamente había que mostrar la tabla de enrutamiento. En este caso, la tabla de enrutamiento se redujo considerablemente y la base de datos también. ¿Ven? Eso permite, en realidad, ir reduciendo el tamaño de las bases de datos en OSPF. Y eso es todo lo que concierne a OSPF multiárea, ¿no? En este caso, bueno, aquí el dibujo decía 10, 20 y 30, pero lo que nos vamos a guiar netamente por la topología, que tiene números distintos de área. Lo que hicimos fue convertir cada una de estas áreas en un tipo de área diferente, de acuerdo a lo que nos estaban pidiendo. Vamos a hacer lo mismo ahora con OSPF versión 3. ¿Ya? OSPF versión 3 es mucho más simple de configurar que OSPF versión 1. Entonces, OSPF versión 2, quiero decir, perdón. Para implementar OSPF versión 3 tenemos que revisar nuestro direccionamiento IPv6. ¿Sí? Aquí tenemos conectividad IPv6 también asegurada entre todos los extremos, por lo menos a nivel de enlace. Y vamos a implementar ahora OSPF versión 3. Vamos a partir por router 1 y en este caso lo que tengo que hacer es, en primer lugar, en el modo global de configuración, escribir el comando IPv6 unicast routing. Este comando es obligatorio cuando se trabaja con enrutamiento IPv6. Ahora, IPv6 router OSPF1, vamos a habilitar el proceso de enrutamiento para IPv 6.1. Normalmente, un router me debería obligar a escribir el router ID, pero como aquí estamos trabajando sobre una topología dual stack que corre IPv4 e IPv6, el router ya tiene IPv4 para poder calcular su router ID, pero si fuese solamente un router con IPv6 puro, aquí estaríamos obligados a definir el router ID manualmente. De hecho, nos arrojaría un mensaje, ¿ya? En este caso no es necesario porque ya lo hicimos, pero para seguir la instrucción correcta vamos a definir igualmente el router ID de manera manual.
La configuración a nivel de OSPF se hace en el modo global de configuración solamente con esos dos comandos en IPv 6. Ahora, aquí activó OSPF versión 3, pero para poder agregar estas interfaces, tanto la faz 1 como la faz 1.1, lo que tengo que hacer es ingresar a la faz 1.0 y decir IPv6 OSPF1 y la vamos a publicar en el área 0. Luego voy a ir a la otra interfaz y vamos a hacer el mismo comando. Y con eso ya ingresé estas dos interfaces en el área 0. No tengo que utilizar ningún comando wildcard, ningún comando network, nada por el estilo. Simplemente vamos a la interfaz y le decimos rápidamente qué proceso estamos utilizando y en qué área queremos que funcione. Ahora, si vamos al router 2, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. IPv6 Unicast Routing, luego router OSPF, IPv6 router OSPF1. Vamos a definir el router ID, ya que es obligación. Vamos a ingresar a la interfaz faz 1.0, IPv6, OSPF1, área 0, y aquí ya debería subir la adyacencia de OSPF versión 3, aquí está, contra nuestro vecino 1. Vamos a ingresar a la otra interfaz y vamos a repetir el mismo comando. Y ahora, para la interfaz Giga 0, decimos que el OSPF1 lo vamos a agregar al área 70. Como ven, la configuración de OSPF es mucho más sencilla en IP versión 6. Vamos ahora a nuestro router 7, levantamos el enrutamiento Unicast para IP versión 6. Sí, aquí me faltó IPv6, router ID, vamos a la interfaz Giga 0 y le decimos que esta interfaz está en el área 70, al igual que la interfaz Loopback, que también está en el área 70. Con eso debería subir la adyacencia con router 2. Normalmente toma algunos minutos hasta que pueda subir esta adyacencia, pero ahí está operativa. Vamos a repetir el proceso entonces ahora en el caso de router 4. IPv6 Unicast Routing, IPv6 Router OSPF1, vamos a decir Router ID 4, y vamos a declarar la interfaz física Faz Ethernet 1.0, que va a estar operativa dentro de OSPF área 0, y la interfaz 1.1 dentro de área 0 también. Bien, y la interfaz Giga 0 va a estar dentro de OSPF área 10. Con eso ya he configurado router 4. Vamos a router 5, IPv6 Unicast Routing. Definimos el router ID. Y vamos a la interfaz Giga 0 para decirle que participe del proceso OSPF en el área 10. Me faltó el proceso ID. Ahí sí. IPv6 OSPF1 área 10. Entonces, agregamos nuevamente esto a la loopback y deberíamos esperar que suba la adyacencia. Mientras tanto, podemos consultar la tabla de vecinos de OSPF y vemos que aquí está en modo two-way drawer. Por eso no subió la adyacencia, de hecho ya subió aquí, está realizada con router 4. Tendríamos que esperar que llegue eventualmente hacia el modo full, a menos que decida que se quede en two-way.
Mientras tanto, vamos a configurar router 3. IPv6 Unicast Routing, ¿cierto? Router OSPF1 y le vamos a dar el router ID que siempre seguimos. Luego vamos a ingresar, en este caso, a las interfaces FAS10 para decir que va a estar en el área 0, la interfaz 11, que también va a estar en el área 0, y la interfaz Giga00, que en este caso va a estar en el área 20. ¿Bien? Aquí subió la adyacencia que estábamos esperando, ahora sí está en full, solamente se demoraba un poco. Y en R6 ahora nos queda el último router. Claro, al momento de ejecutar IPv6 router SPF me dice que Unicast Routing no está habilitado, se me había olvidado el comando. Ahí está. Habilitamos eso. Le damos el router ID. Ingresamos a la interfaz Giga 0. Y le vamos a decir que va a estar funcionando en el proceso de OSPF1 área 20, al igual que la interfaz Loopback 0. Observamos la transición de los estados de los vecinos. Vemos que aquí está en two-way al igual que router 7 y solo tenemos que tener un poco de paciencia para ver que de pronto va a cambiar al modo full. Esto normalmente puede tomar algunos minutos en una red que sea muy grande, ¿ya? Con OSPF no hay que apurarse mucho. Vamos a esperar que suba. Mientras tanto, vemos que ahí subió la vecindad y ahora está en modo full. Bueno, hasta este punto tenemos conectividad completa. En teoría tenemos que probarla y tenemos definidas las distintas áreas de OSPF. Entonces, si voy a enviar un ping desde la loopback de router 6 hacia la loopback de router 7, vamos a probar conectividad inmediatamente. Voy a enviar un ping hasta la IP71F con source loopback 0 y vemos que efectivamente llega sin problemas. Vamos a repetir el comando, pero para probar conectividad con la loopback de router 5 que está en el área 10, y efectivamente tenemos conectividad de extremo a extremo. Con eso hemos definido también de manera muy simple la conectividad que hay aquí. Ahora, tenemos que permitir la ruta por defecto que se propague también en R1. Vamos a ver en R1. Vamos a ver la tabla de enrutamiento de IPv6. Aquí tenemos las interfaces conectadas, aquellas aprendidas por OSPF, OSPF interárea. Y no tenemos ninguna ruta por defecto. Entonces, vamos a crear una ruta por defecto. ¿Sí? En este caso, la vamos a enviar aquí. Esa es la ruta por defecto en IPv6. Y vamos a publicarla también a través de una interfaz null 0. IPv6 route me faltó. Ahí sí. Vean que la ruta por defecto es mucho más simple incluso que en IPv4. Entonces, ahora en nuestro ASBR, IPv6 route router OSPF1, vamos a propagar esa ruta por defecto. Para ello verifiquemos también en un router terminal, en este caso router 6, si es que hemos aprendido previamente una ruta por defecto. Aquí no vemos que haya ninguna ruta por defecto. Están solamente las rutas aprendidas desde de las otras áreas. Así es que vamos a decir default information originate
al igual que en el otro caso, y vemos que con esta secuencia de comandos, ahora deberíamos tener una ruta por defecto aprendida por OSPF. Vemos si es que es así. Se demoró un poco, pero aquí está. Ahí está la ruta OSPF externa de tipo 2, ruta por defecto, también con una métrica 1. Y eso mismo deberíamos nosotros estar viendo en los demás routers. Ahí está en el caso de router 5 y en el caso de router 7 vemos que también se aprendió la ruta por defecto. Es exactamente la misma secuencia que en OSPF versión 2. Por lo tanto, ya tenemos completo este punto. Vamos a habilitar el área 70 como stub area, el área 10 como total stub area y el área 20 como NSCA, igual que lo hicimos de la manera anterior. Partamos por el área 70 como stub area. Para eso tenemos que simplemente ingresar a los routers 2 y 7 en el proceso de enrutamiento de IPv 6. Cuidado con este comando. Tiene que ser IPv6 router OCPF1 porque si lo hacen dentro de router OCPF1 van a alterar el funcionamiento de IPv 4. Y en este caso estamos trabajando en IPv 6. Aquí vamos a decir que el área 70 es de tipo stub. Exactamente igual a IPv 4. IPv6 entonces, router OSPF1, área 70, stub. Con eso ya hemos declarado el área completa como stub y vemos que esta ruta que aprendimos de tipo externa ahora debería ser mostrada como interna o interárea, ya que los LSA de tipo 5 han sido eliminados y reemplazados por LSA de tipo 2. No, el comando es siempre al revés. Ahí sí. Route. Y ahí vemos, pero mi error, cometí lo mismo que les dije que no hagan. Revisé la parte de IPv4. En IPv 6 vemos ahora que la ruta por defecto, que nos publicaba antes como externa de tipo 2, ahora la ve como interárea. Excelente. Vemos ahora que el área DES quede definida como Total Stub Area. Entonces, para eso, vamos al router 4 y router 5. Aquí está. Dentro del proceso CPF, vamos a decir que el área 10 va a ser stub, pero en el caso del ABR, al igual que en SPF versión 2, le voy a agregar el no summary. Mientras que en el router interno no es necesario agregar ese comando. Área 10 entonces stub. Lo que hemos hecho aquí es que todas estas rutas que ahora están siendo aprendidas mediante LSA de tipo 5 para el caso de la ruta por defecto y LSA de tipo 3 en el caso de las rutas interáreas, van a desaparecer y van a ser reemplazadas todas por una única ruta por defecto, ya que la Total Stub no permite ni LSA de tipo 5 ni LSA de tipo 3. Si consultamos la tabla de enrutamiento, y esto es 6, vemos que ahora tenemos solamente una ruta por defecto. Nada más que eso. Y la base de datos de OCPF también se redujo considerablemente. Entonces en este caso está funcionando. Y aún así yo debería tener conectividad desde la loopback de R5 hacia la loopback de R7, lo cual vamos a probar inmediatamente. Esa es la dirección de R7 y le digo que vamos a utilizar... aquí me faltó aquí. Ahí sí.
nuestra loopback 0 como origen y vemos que realmente hay conectividad de extremo a extremo. Bien, y finalmente nos piden que configuremos el área 20 como NSSA y lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos en el caso de OSPF versión 2. PC router OSPF 1. Vamos a decir que el área 20 es de tipo NSSA, pero no es necesario poner no summary ya que no nos están pidiendo una total NSSA. Aquí en router 6 ahora vamos a ejecutar el comando idéntico y vamos a decir que el área 20 es de tipo NSSA. Vamos a esperar que suba la adyacencia para verificar. Ahí subió. Aquí están las rutas internas, pero ya no debería haber una ruta externa tampoco incluida dentro de las que aparecen aquí. Bien, ya no hay rutas externas. Así es que en ese caso hemos cumplido a cabalidad con la configuración de OSPF versión 2 y OSPF versión 3. Una pequeña observación respecto a OSPF versión 3. Vamos a tomar como ejemplo, para explicar esta observación, lo que sucede entre R7 y R2. Si yo voy aquí a R7 y veo la tabla de vecinos para OSPF versión 2, ¿sí? Vamos a ver que en el caso de OSPF versión 2, la relación con su vecino se hace a través de la dirección IP que tenga configurada. En este caso, mi vecino, desde el punto de vista de router 7, es la IP 192.168.71 que corresponde a R2. Pero si yo ejecuto el mismo comando para visualizar a nivel de OSPF versión 3, ¿sí? Vemos que aquí nos indica un Interface ID. ¿Cuál es la diferencia? Veamos la tabla de enrutamiento en ambos casos. Si se fijan, la tabla de enrutamiento de OSPF versión 2 siempre me va a decir que las rutas son alcanzables a través de 70.1. Pero en el caso de OSPF versión 3, me están diciendo que las rutas son alcanzables a través de esta dirección IP. FE80, luego viene una secuencia autoasignada. Lo importante que ustedes tienen que recordar es que OSPF y en realidad todos los protocolos que operan en IP versión 6 forman las adyacencias en base a la dirección link local o de enlace local, no a la dirección global. En este caso, la interfaz Giga00 tiene la IP global 2001 DB8 70 2.1. Esa es la dirección IP que está asignada aquí. Pero OSPF no forma la adyacencia en base a esta dirección IP global. La hace en base a la dirección IP local que se autogenera toda vez que iniciamos el proceso IPv6 en el router. Eso es un dato súper importante. Recuerden, OSPF versión 3 genera las adyacencias en base a las direcciones link local address. Para terminar con la topología, entonces tenemos que realizar algunos ajustes que nos piden aquí. Y estos ajustes nos van a permitir afinar un poco el funcionamiento de OSPF. Para hacer esta modificación, vamos a ir al primer punto, que dice que en OSPF versión 2 se debe modificar la métrica en el área 0 de tal manera que la ruta primaria desde el área 20 hacia las demás sea siempre utilizando la ruta entre R2 y R3. Veamos. Lo que se está diciendo aquí, vamos a despejar un poco esto, es que aquí está el área 20. Para salir del área 20 hacia cualquier otro destino, la ruta que se tiene que utilizar siempre debe ser entre R2 y R3.
¿ya? Aun cuando desde acá abajo querramos ir a router 5, debemos dar esta vuelta completa. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es analizar cuáles son los costos que tiene cada uno de estos enlaces, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero cuáles son los costos y los vamos a ir anotando. En el caso de R6, para verificar el costo, se ejecuta el comando showIP o CPF interface giga00. Vamos a ver las propiedades de OCPF para la interfaz local giga00. En este caso nos va a dar bastante información, nos dice que estamos en el área 20, que nuestro router ID local es 666, 6666, y el costo que tenemos en esta red, en este enlace, es 1. ¿Ya? Aquí lo vemos con un costo 1. Vamos a ir anotando. Esto lo tengo por acá. Denme un pequeño segundo ahí. Aun cuando en realidad aquí los números no coinciden, porque en realidad este para nosotros es el área 70, esta es el área 10 y este es el área 20. Vamos a ir anotando. Aquí el costo que nos asigna OCPF de manera predeterminada es 1. Veamos cuáles son los otros costos que tenemos a lo largo de esta ruta. Si vamos a R3 y vemos cuál es el costo que tenemos en la interfaz FAS 1.0, por ejemplo, nos dice que también tenemos un costo de 1. Bien, aquí tenemos un costo de 1. Y en la interfaz FAS 1.1, el costo que tenemos también es de 1. Ya. De manera predeterminada, entonces, aquí tenemos costo de 1, aquí tenemos costo de 1. Aun cuando podemos asumir que todos tienen un costo de 1, siempre conviene revisarlo, porque en redes no hay nada que uno pueda asumir, siempre tiene que verificar. Es un poco tedioso, pero nos va a servir para rápidamente evitar cualquier problema. Si vamos a router 2, vamos a ver cuál es el costo que le da router 2 a la interfaz FAS 1.0. También le da 1 aquí. Y en el caso de router 1, vemos la otra interfaz que está unida a router 4 y tiene un costo de 1 también. Bueno, en este caso todos los costos son 1. No nos vamos a complicar mucho con esto, ¿sí? Y finalmente nos queda ver cuáles son los costos que tenemos asignados en los otros enlaces. Para ello, vamos a ir a R2. Vamos a revisar cuál es la interfaz, el costo que le da la interfaz Giga. Ustedes creerán que es 1 y efectivamente es 1. Vamos a ver en el caso de router 7. Nos dice que la interfaz Giga también tiene un costo de 1, en ambos lados es iguales. Y finalmente nos queda verificar la loopback. La loopback también tiene un costo de 1. Y en el caso de router 5, tenemos un costo de 1 y en la loopback también tenemos un costo de 1. Bueno, este ejercicio está bastante simple para entender desde ese punto de vista. Entonces, todos los costos que tenemos aquí a través de OCPF son 1. Lo que nos están pidiendo es que lo que venga desde esta área, área 20, y que vaya a los demás, siempre tome la ruta por acá. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacer que este enlace de aquí nos cueste mucho más que la ruta completa hacia acá. Si nosotros sumamos, bueno, aquí vamos a agregar que las loopback también tienen un costo de 1. ¿Ya? Cuando yo salgo de R6 y quiero ir, por ejemplo, a la loopback de R5, el costo acumulado es de 1 más 1 más 1 más 1, es decir, 4, mientras que por acá tengo 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien,
De alguna manera tengo que hacer que este enlace me cueste mucho más que la suma a través del otro enlace. Basta que aquí yo ponga que el costo en este caso puede ser un número como 10 para que ya R6 se dé cuenta que al irse por aquí va a costar 1 más 10, 11, 12 y 13 respecto a irme por acá que va a seguir costando 6. Vamos a modificar entonces este costo de aquí para permitir que el área 20 no lo utilice de manera predeterminada. Es más, nosotros la primera prueba que vamos a hacer es desde R6. Vamos a enviar una traza hacia la loopback de R5. 192, 168, 10.129. Vemos que esa traza entonces nos indica que la ruta que se está tomando de manera predeterminada es a través de 21, luego a través de la IP 09 y posteriormente 10.2. 09 es esta y 10.2 es esta. Esta ruta se está utilizando. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar el costo de este enlace. Voy a ir a router 3. Vamos a bajar un poquito ahí, más claro. Vamos a ir a la interfaz faz 1.1, que tenía un costo de 1, y vamos a decir que el costo de OSPF, en este caso, va a ser 10. ¿Ya? Va a ser 10. Si volvemos al router 5, en este caso router 6, y ahora ejecutamos la traza, vamos a ver que en este caso llegó aquí, ahora se fue a la red 14, se fue al 1, luego al 6 y luego al 10. ¿Cómo sucedió eso? Veamos cuál es la métrica que tenemos para llegar a la red 10.129. .128 en realidad es esta, 25. No la tiene agregada. 129 tampoco. Ah, es que estamos trabajando netamente con las rutas por defecto, claro. Efectivamente. Bueno, gracias a las rutas por defecto, entonces en R6 todo lo que necesitemos enviar se va a ir a R3, que tiene esta IP. Y si consultamos en R3, ¿cuál es la tabla de enrutamiento? Aquí sí vemos que está el detalle. Por lo tanto, para llegar a la ruta 10, 128 más cara 25. ¿Por qué no la muestra? Bueno, de todas maneras está aquí. Está aquí. Nos está diciendo que el costo para llegar aquí desde router 3 es 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasará si yo boto este enlace? Vamos a ver en router 3. Vamos a provocar una falla. Y vamos a apagar la interfaz que nos conecta con router 2. En este caso se cayó la adyacencia, hubo una recalculación del protocolo y deberíamos sumar entonces desde router 3 10 más 1 y debería darnos que la métrica ahora hacia la misma red, que antes era 5, ahora debería ser 12. Y veamos. Aquí está. Y nos da efectivamente que la métrica es 12. Y eso es porque nosotros cambiamos el costo en la interfaz faz 1.0. Faz 1.1 quiero decir. Ahora ese costo es 10. Si solamente lo cambiamos en este lado, conviene también cambiarlo en el otro extremo para poder asegurar que los paquetes de vuelta sigan el mismo orden. Así es que vamos a ir a router 4. Vamos a ingresar a la interfaz faz 1.0 y le vamos a decir que el costo SPF va a ser 10, al igual que lo que hicimos en router 3. Ahora, para normalizar la red, vamos a subir la interfaz y listo.
Y con eso cumplimos con el requerimiento. Súper simple. Ahora, en el caso del punto 3.2, que se lo voy a mostrar inmediatamente, nos dicen que para OCPF versión 3 tenemos que hacer una modificación similar, pero en este caso se tiene que utilizar siempre el enlace entre R3 y R4. R3 y R4, ¿ya? Es decir, entre este enlace cuando queramos ir a cualquier destino. Es justamente el efecto contrario. Vamos a verificar si es que en OCPF versión 3 nos dan el mismo costo que teníamos originalmente en esas interfaces. Entonces, show IPv6 OSPF interfaz, vamos a ver la interfaz faz 1.0. Y en este caso se nos dice que el costo es 1, ¿ya? Y en el caso de la interfaz 1, el costo también es 1. Bueno, aquí no va a cambiar mucho porque el costo se trata de el mismo valor en todos los casos. Así que nos sirve de todas maneras el mismo ejemplo que estábamos aplicando antes. ¿Ya? Aquí en este caso, para OSPF versión 3, esto sigue siendo los costos 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer que el área 20 siempre utilice este enlace? Es el efecto contrario, que es modificar el costo del enlace de aquí. Podemos darle un valor mucho más elevado si quieren, 200 para OSPF versión 3, y así podemos comparar cuál es el resultado. Desde el punto de vista de router 3, vamos a tener que si queremos ir acá, nos va a sumar los costos 1, 2, 3, 4 más el costo 1 de la loopback, pero si queremos ir por acá, después va a sumar 201 cuando provoquemos la falla de este enlace. Veamos si efectivamente es así. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar este costo de aquí a 200, pero para OSPF versión 3. Entonces, ingresamos a la interfaz IPv6 OSPF, costo 200, luego vamos a hacer lo mismo de vuelta en router 2 para mantener sincronía. Y vamos a ver que router 3, ahora cuando tenga que ir a la loopback de router 7, nos va a mostrar una métrica que va a corresponder a la suma de este valor, más este, más este, más este, más la loopback, que en realidad nos debería dar 5. Aquí estamos hablando de la red 71. Bueno, nos dio 4, veamos, a ver, estamos viendo el bloque 70.1, que estoy consultando esta IP de aquí. La que tengo que consultar es la loopback. En este caso me dio una métrica de 4. Veamos, si aquí tenemos 1, más 1, más 1, y aquí tenemos 1 igual, veamos por qué nos da 4. De todas maneras, aquí tenemos que sumar el costo, porque nos dice que para llegar a este bloque, 128, a lo mejor puede ser porque debo aplicar el mismo comando que en algún momento utilicé aquí. Veamos. IPv6 OSPF Network Type Point to Point. Vamos a ver si es que eso cambia la métrica. Estábamos en R3. Vamos a ver ahora. Sigue manteniendo la métrica de 4. Vamos a averiguar por qué 4 y no 5. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir entonces a los vecinos. ¿Quién en este caso sería esta IP? Esta IP corresponde al equipo que tengo en la interfaz 1.1, que es router 4. ¿Ya? Desde router 3 tengo un costo de 4 para llegar a esta loopback. Entonces, vamos a ver cuánto es mi costo que tengo de aquí hacia router 4. Para ello, vamos a router 4, verificamos, show IPv6, route OSPF,
Vemos la red, aquí está. Y fíjense que aquí seguimos viendo con métrica 4. ¿Qué pasará en router 1? En este caso, estamos viendo la loopback con métrica 3. ¿Por qué? Aquí sí tengo el valor correcto. 1, 2 y 3, incluyendo la loopback. Y aquí me muestra que es 4. 1, 2, 3 y 4. Por algún motivo, router 3 no está sumando el costo del enlace que tenemos aquí. Vamos a forzar el costo de ese enlace entonces. Ahora sí, fíjense. Ahora cambió. Ahora tiene un costo de 5. ¿Ya? Eso fue después de que efectivamente nosotros hicimos el cambio del tipo de interfaz a point to point. Son algunos de los truquitos que trae OSPF. Pero bueno, no fue necesario forzar el costo en este caso. Tenemos que modificar la métrica, dijimos, y tenemos que comprobar si es que R6 toma esta ruta para llegar hacia R7. Y con eso solo comprobamos con un traceroute de IPv 6 y vamos a ver cuánto nos cuesta llegar hacia la red 71F. Bueno, en este caso nos estamos yendo a través de la IP21 que está aquí, luego a través de la 02 2.2.1, después 01 doble 2.1, que es esta de aquí. Luego nos vamos a la 002, que es esta de aquí. Y luego a la 70 doble 2.2 aquí. Efectivamente se está tomando esta ruta. Entonces, el tema es que si este enlace se corta, y aquí como subimos el costo a 200, deberíamos tener un valor de 202 para alcanzar esta ruta, ya que aquí tenemos 1 y en la loop tenemos 1. Entonces, en R3 vamos a provocar la falla. Vamos a botar este enlace, provocando que OSPF recalcule sus costos y nos debería ahora mostrar en la tabla de enrutamiento que se está utilizando la ruta alternativa. Vemos que para llegar a la red loopback, en realidad ahora el costo es de 202, tal como lo predijimos. 200 aquí, más 1, más 1. Bien, con eso hemos cumplido con nuestro requerimiento de configurar la métrica. Vamos al punto 3. Tenemos que asegurarnos que en el área 70, es decir, aquí mismo, R2 siempre sea electo de R en su enlace con R7. Ok. Entonces vamos a ver en el enlace de R2 con R7. Vamos a ver la propiedad de la interfaz desde el punto de vista de R2 y nos dice que en este enlace el router designado es el que tiene la IP 7777, ¿ya? Y el router designado de respaldo es 2222, es decir, router 2. Tiene una prioridad 1. Nos están pidiendo que router 2 sea el DR y router 7 sea el BDR. Aquí lo que tenemos que hacer es muy simple. Ingresamos a la interfaz Giga 0 y le decimos que para OSPF vamos a utilizar una prioridad mayor a 1 que va a permitir el desempate. Vamos a decir 20, por decir un número mayor solamente. Si consultamos nuevamente este comando, vamos a ver que aun cuando cambiamos la prioridad, el router designado sigue siendo router 7. En estos casos muchas veces lo que tenemos que hacer es recurrir al comando clear IP OSPF process para reiniciar todas las adyacencias y verificar que efectivamente ahora se haya cambiado. En este caso no ha cambiado. Vamos a ir a router 7. Vamos a hacer el cambio aquí. Primero veamos la interfaz. Claro, aquí estamos con prioridad 1 y en el router 2 dijimos que teníamos la prioridad 20. Seguimos estando en modo BDR.
Vamos a reiniciar aquí el proceso interno. Y ahora nos dice que el router designado es 2222 y ahora nos dice que el BDR es 777. Lo que tuvimos que hacer es que aun cuando asignamos la prioridad OSPF mayor en router 2, ya se había resuelto previamente el problema de RBDR. En este caso, R7 era el DR y R2 el BDR y queríamos justamente lo contrario. Entonces, tuve que reiniciar el proceso en R2 y reiniciar el proceso en R7 para que se limpien las tablas internas y se vuelva a generar la asignación de DR-BDR. ¿Ya? Eso es algo que a veces hay que hacer y ojalá nunca en producción porque la red completa puede caer. El punto 3.4 dice, vamos a ajustar los temporizadores hello y dead interval entre R4 y R5, es decir aquí, para que reaccionen en la mitad del tiempo predeterminado. Ok, veamos en R4. En R4 tenemos la interfaz Giga 0. Interfaz. Y aquí nos está diciendo que en la interfaz Giga 0 de router 4, el hello vale 10 y el dead vale 40. ¿Ya? Esos son los valores predeterminados. Veamos en el caso de R5. Show IPOCPF, interface Giga 00. También tenemos los valores en 10 y 40. Tenemos que cambiarlos para que reaccionen en la mitad del tiempo, es decir, a él darle 5 y a él darle 20. Ingresamos a la interfaz Giga 00 y vamos a decir IPOCPF hello interval 5 y ahora IPOCPF dead interval 20. Veamos lo que sucede al hacer esta modificación desde el punto de vista de R4. Fíjense que la relación entre router 4 y router 5 va expirando, el dead time no se reinició y en algún momento va a caer cuando llegue a 0 segundos. Estamos viendo únicamente la relación con el router 5. Y ahí expiró. Y nos dijo que expiró porque el temporizador de tiempo muerto también expiró. Y la adyacencia no vuelve. Resulta que en R5 yo configuré que los valores de hello y dead interval sean 5 y 20, mientras que en R4 no he hecho ninguna modificación, por lo tanto siguen en 10 y 40. Los que recuerdan los fundamentos de UCPF, uno de los criterios que se utiliza entre routers para formar la adyacencia, para tener una buena relación entre vecinos, es que los temporizadores deben coincidir. Aquí lo que está sucediendo literalmente es lo siguiente. Router 4 está enviando hellos cada 10 segundos. Pasan 10 segundos, envía un hello, luego 10 segundos después envía otro hello, luego 10 segundos después y así. Mientras que R5 está mandando hello cada 5 segundos, en la mitad del tiempo. ¿Sí? Por otro lado, el temporizador de router 4 está en 40 para el dead y en 20 en R5. Esto quiere decir que voy a esperar 40 segundos y si no me llega ningún hello en ese tiempo, voy a resetear la adyacencia. ¿Ya? Al no coincidir estos valores, OSPF no puede formar una adyacencia. Lo que tenemos que hacer es ir nuevamente al router 4 y volver a ejecutar los mismos comandos que ejecutamos en el caso de router 5 para que vuelva la adyacencia y ambos routers vuelvan a tener una buena relación. Entonces, en la interfaz decimos que el costo de OSPF, no es el costo, es el valor del hello de OSPF, va a ser de 5 y veamos lo que asignó a la interfaz. Fíjense, eso quería mostrarles, subió inmediatamente
Subió inmediatamente. Y fíjense que yo sin modificar el valor de dead interval, el router automáticamente lo cambió a 20. ¿Ya? Eso es una característica oculta, no tan oculta, pero también conviene saberlo. Y es que toda vez que yo modifico el hello, automáticamente el dead va a cambiar en 4 veces más. Por defecto vienen 10 y 40, pero si yo cambio el hello a 5, automáticamente el dead se va a asignar en 20. También puedo modificar el dead para que sea un valor no 4 veces más que el hello. Puedo poner 5 y 15, por ejemplo. Pero si no modifico el dead, va a quedar en 20. Y en el caso de R5 yo ya lo había modificado manualmente. Aquí está el comando. Por lo tanto, vean ustedes que en este caso los temporizadores sí coinciden y ahora estos dos routers volvieron a ser amigos como antes. Y la última instrucción de este largo laboratorio es que tenemos que configurar OSPF para limitar el envío de mensajes hello solamente donde sea estrictamente necesario. Donde sea estrictamente necesario involucra no enviar mensajes hello a ninguna interfaz donde no haya un router. Y en este caso estamos hablando de las interfaces loopback de R7, R6 y R5, porque nosotros necesitamos que se envíen hello en las demás interfaces. Para poder formar la adyacencia, R7 está enviando hello también aquí, R2 también, y a la vez R7 está enviando mensajes hello en su loopback. También R6 hace lo propio en su propia loopback, y en realidad todos los routers envían hellos en todas sus interfaces porque tiene que funcionar OSPF. Entonces, lo que tenemos que hacer es limitar los hellos en las loopback de R5, R6, R7 para evitar que alguien intervenga el protocolo OSPF. ¿Cómo se hace esto? Vamos a R7, en el primer caso. Vamos a trabajar solamente sobre OSPF versión 2 para simplificar el ejemplo, pero estos son perfectamente aplicables a las dos versiones. Router OSPF 1, y vamos a decir Passive Interface, y acá tengo la opción de definir cuáles son las interfaces pasivas. Y voy a decir Loopback 0. Con esto, al decir Passive Interface, estoy eliminando el mensaje hello a través de esa interfaz. Y es tan simple como eso. Ahora, en Router 6 voy a hacer una pequeña modificación. Y vamos a decir Passive Interface Default. Fíjense lo que va a ocurrir. Passive Interface Default significa que todas las interfaces del router van a dejar de enviar mensajes hello. Por lo tanto, ya R6 no está enviando hello hacia R3 y esta adyacencia se perdió. Para poder habilitar los mensajes hello, voy a tener que manualmente decirle a OSPF que sí envíe en la giga 0. Entonces aquí le digo no passive interface giga ethernet 00. Bien, y ahí va a subir la adyacencia, tal como lo acaban de ver. ¿Qué es lo que hice? Vean, habilité las interfaces pasivas de manera predeterminada en todas ellas y habilité manualmente aquellas donde yo sí quería que se envíen hello con el comando no passive interface, que fue lo contrario que hice en router 7, donde si comparamos vamos a ver que no incluí el comando passive interface default y solamente le dije a aquella que quería que sea pasiva, que no se envíe el mensaje hello. Y para terminar este laboratorio vamos al router 5 y declaramos como pasiva la interfaz loopback 0. Con eso estamos completando este gran y largo laboratorio que nos tocó revisar ahora. Espero que esta sesión les haya servido para resolver sus dudas respecto a OSPF multiárea y nos vemos como siempre en una siguiente sesión.